Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo. sequentia Sancti Evangelii secundum Mateum. Gloria tibi, Domine. In illo tempore loquebantur Iesus, principius sacerdotum et Phariseis in parabolis dicens, simile factum et regnum celorum homini rei, qui fecit nuptias filio suo et missis servos suos vocare invitatos ad nuncias et nolebam venire iterum emissis alios servos dicens, dicites invitatis ecce prandium meum farabit tauris mei et altilia ocisa sum et omniam parata venite ad nuncias ille autem negle vexerum et avierum alios in villa suam, alius vero ad negotiationem suam relique vero, tenuerum servos ellos et contumelis et affectos occiderum, rex autem audicem, iratus es et missis exercitibus suis perdidit homicidas illos et civitatem illorum, succedit tum ai servis suis, nuncies quidem parate sum sed qui invitati eram, non fuerit dignis ite ergo ad exitus pianum et coscunque inveneritis vocate annuncias et egressis servi eius in vias congregaverum omnes quo invenerum malos et bonus et impletes sunt nuncies de conventium intravis autem rex ut viderim dicumbentes et vides ibi hominem non vestitum denunciali ad illis amici quomodo ut intractis non avens denuncialem ad illis ad mutuit cum dixis rex ministris ligatis manibus et pedibus eius mitite eum in tenebras exterioris ibi erit flectus extreditor dentium multis erin sum vocatis pauci vero electi. Laus Dei Christi. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Cuando hablamos del reino de los cielos, estamos hablando del poder de Dios. Dios es todopoderoso. Pero el poder de Dios se manifiesta distinto a lo que los hombres esperamos que se manifieste. Porque el poder de Dios se manifiesta mostrando que Él es la bondad misma, el amor mismo, la justicia misma, la misericordia misma. Y Él, no necesitando ni de nada ni de nadie, como otras veces lo hemos afirmado, quiere que otros seres, por pura bondad y libremente, participen en primer lugar de la existencia. Por eso Dios creó los cielos y la tierra, o sea, creó todo lo que existe, tanto en el orden espiritual como en el orden corporal. Y no solo quiso que hubiese seres que participaran de un orden natural de acuerdo a esos seres, los ángeles como ángeles, los hombres como hombres, los animales como animales, los vegetales como vegetales. Esa es la vida natural, es el orden natural. Sino que también quiso que participásemos de algo que no estaba obligado a darnos tampoco, y que era impensable, que es la vida sobrenatural. Y esa vida sobrenatural de Dios que se nos comunica es lo que llamamos la vida de la gracia. Por eso el poder de Dios se manifiesta tanto, dándonos esa vida de la gracia. Y por eso Adán y Eva, cuando fueron creados en estado de justicia original, no solo le dio toda clase de bienes naturales
no solo los hizo perfectamente, naturalmente, sino que le dio la vida de los hijos de Dios de manera sobrenatural, dándole la gracia santificante. Y eso es lo que llamamos el estado de justicia original. Sin embargo, como bien hemos afirmado otras veces, Adán y Eva no fueron fieles a Dios, pecaron contra Dios, se rebelaron contra Dios, no quisieron obedecerle, cometieron el primer pecado en la humanidad, llamado pecado original, que abrió las puertas al mal. Sin embargo, el poder de Dios que se manifiesta, siendo la bondad misma, el amor mismo, la justicia misma, la misericordia misma, se vuelve a manifestar otra vez porque se hace Redentor, Salvador nuestro, quiere morir en la cruz por nosotros, quiere entregarse por nosotros, quiere morir por nosotros. Y por eso se entrega a una muerte terrible, la muerte de cruz, por nuestra salvación. Y es por eso que en esta parábola que hoy nos presenta nuestro Señor Jesucristo, aparece un banquete de bodas, un banquete de casamiento, y aparece que han matado animales. Esos animales representan el sacrificio de Cristo en la cruz por nuestra salvación. Se entrega en la cruz para que nosotros podamos tener entrada en el banquete nupcial, es decir, podamos tener entrada en el cielo, en la vida eterna. Jesucristo te llama a ser partícipe de la vida eterna, te llama a que participes de su felicidad misma. Esa es la alegría del cristiano, esa es la alegría del católico, ese es el estímulo que nos lleva a entregar cada sufrimiento nuestro. Fíjense en ustedes una cosa, Cristo, siendo inmaculado por naturaleza, porque no tiene pecado, y la Virgen siendo inmaculada por gracia, porque fue redimida de manera especial y única con la preservación del pecado, como otras veces lo hemos dicho, no se libraron del dolor, del sacrificio, del sufrimiento, de la dificultad, siendo que son consecuencias del pecado, y podrían haber dicho, bueno, si nosotros no tenemos pecado, ¿para qué tener que sufrir? Es más, Jesucristo, después de su resurrección, es glorioso y triunfante, pero antes de su resurrección, cuando asume la carne y la sangre tomada de la Santísima Virgen María en el seno purísimo de la Virgen Santísima, es una carne pasible, una carne que sufre, una carne que está destinada a morir en la cruz. Jesucristo toma su naturaleza humana para poder ser el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, subiendo a la cruz, haciendo inmaculada a su madre y perdonando nuestros pecados en el altar de la cruz. Y es por eso que Jesucristo nuestro Señor preparó ese camino con los profetas que anunciaron su venida. Pero ese antiguo pueblo de Dios no aceptó las profecías que se cumplían en Cristo y lo rechazó. Y por eso se cumplió aquello que dice justamente la parábola, que fue arrasada su ciudad. En el año 70, como otras veces lo hemos recordado, el emperador Tito destruyó Jerusalén y se quemó el templo de Jerusalén y no quedó piedra sobre piedra. Y se acabó el antiguo culto, porque estaba ya no la figura sino Cristo, el cual no fue aceptado. Pero también nos puede pasar a nosotros, que somos aquellos que hemos sido invitados a participar de las bodas del Cordero, a participar del cielo, de la vida eterna, porque Cristo ha muerto también por nosotros. Y el nuevo pueblo de Dios, que es la Iglesia Católica, la Iglesia de Cristo, el cuerpo místico de Cristo, en este mundo, la Iglesia militante, está formada por miembros vivos y por miembros muertos. Cuando nosotros somos bautizados, participamos en el cuerpo místico de Cristo, participamos en el nuevo pueblo de Dios. Pero si nosotros no vivimos en gracia de Dios, somos miembros muertos. Si vivimos en gracia de Dios, somos miembros vivos. En este mundo no se nota la diferencia, no se ve eso espiritual. Pero ese estar en gracia de Dios, estar unidos sobrenaturalmente a Jesucristo nuestro Señor para poder entrar en el cielo, en la vida eterna, está significado en la parábola o comparación con el traje nupcial. Quien tiene el traje nupcial puede participar de las bodas del Cordero, puede participar del cielo, de la vida eterna, felicidad perfecta. Quien no tiene el traje nupcial no puede participar.
es echado a las tinieblas exteriores, atado de manos y pies. ¿Por qué? Porque esas tinieblas exteriores es el infierno, es quien se condena para siempre. Atado de manos y pies, ¿por qué? Porque sus obras buenas, sin gracia de Dios, no tienen ningún mérito para la vida eterna, para el orden sobrenatural. Necesitamos estar en gracia de Dios para que nuestras obras buenas tengan valor sobrenatural. Una obra buena, no estando en gracia de Dios, puede servir para disponernos a la gracia, puede servir para disponernos para poder responder a la iniciativa de la gracia, pero no sirven para la vida eterna si no estamos en gracia de Dios. Todas estas cosas que reflexionamos es para que nosotros demos importancia a la vida de la gracia. Por eso el apóstol San Pablo en la carta a los Efesios, en esta epístola de hoy, en el capítulo 4, en el versículo 23, nos dice: os renovéis en el espíritu de vuestra mente. ¿Qué significa renovarnos en el espíritu de nuestra mente? Significa cambiar de mentalidad. Cristo, cuando empezaba su prédica en San Marcos capítulo 1, versículo 15, decía: convertíos, penitencia sed y creed en el Evangelio. La metanoia, el cambio de mentalidad que nos lleva a cambiar de vida. ¿Qué mentalidad tenemos que tener? Tenemos que tener la mentalidad de Cristo Jesús. Tenemos que adaptarnos a lo que Él nos enseña. Tenemos que tener una mirada sobrenatural en Cristo que solo Él nos puede dar. Todos estamos llamados a la salvación, pero no todos se salvan, lamentablemente. ¿Y por qué? Porque la gracia es suficiente para todos. ¿Quién puede agotar el manantial de misericordia, de gracia y de amor que se derramó en la cruz? Nadie lo puede agotar, porque es infinito, porque es Dios hecho hombre muriendo en la cruz. Es verdadero Dios y verdadero hombre, Hijo unigénito del eterno Padre de María siempre Virgen, la segunda persona de la Santísima Trinidad, el Verbo eterno que tiene naturaleza divina y naturaleza humana en una sola persona divina. Pero también es cierto que si yo no quiero responder a esa iniciativa de la gracia, yo no quiero la redención de Cristo, la gracia solo queda suficiente, pero no es eficaz. ¿Cuántos que están en el infierno recibieron la gracia? La gracia tocó a sus puertas, fue suficiente, pero no fue eficaz porque se cerraron en su pecado, se encerraron en sus problemas, se encerraron en sus tentaciones, se encerraron en sus caídas, se encerraron en sus vicios, se encerraron en sus dolores, se encerraron en su mentalidad, se encerraron en su soberbia, se encerraron en su terquedad, se encerraron en su parecer y por lo tanto no fueron renovados en el espíritu de su mente y así se condenaron. En cambio, aquel que deja que la gracia de Dios entre en él, a pesar de su miseria, a pesar de sus debilidades, es un hombre nuevo, como dice el versículo siguiente de la carta a los Efesios. Y os vistáis del hombre nuevo, creado según Dios en la justicia, santidad y verdad. Hombre nuevo en Cristo, en justicia, porque Cristo pagó por nuestros pecados en la cruz, en santidad, porque Cristo nos llama a imitarlo con su gracia, en verdad, porque Cristo nos saca la máscara del pecado, para que viendo nuestra realidad de miserables pecadores, seamos perdonados por su gracia y seamos elevados por su gracia. Por eso, queridos hermanos, tenemos que despojarnos, como dice el versículo siguiente, de la mentira. Despojarse de la mentira. ¿Qué significa despojarse de la mentira? Despojarse de la mentira significa no caer en los engaños diabólicos. ¿Cuáles son los engaños diabólicos? El demonio nos quiere vender mal por bien, nos quiere engañar y por eso nos muestra tentaciones con engaños. ¿Cómo son esas tentaciones con engaño? Parecen buenas, pero no son buenas. ¿Cuántas veces el maligno enemigo nos tienta con apariencia de bien? Ya has rezado suficiente en tu vida, no reces más. ¿Para qué vas a rezar si Dios no te escucha? Todo al contrario, tenemos que rezar y necesitamos rezar porque necesitamos la fuerza de lo alto. No tengo ganas de estar en misa, me guío por las ganas. No tengo ganas de rezar, me guío por las ganas. Es que Dios no quiere una oración en donde no hay ganas.
No, Dios no quiere una oración en donde la persona no tiene la voluntad de entregarse a Él. Pero aunque no tenga ganas, si la persona tiene voluntad de entregarse, y aunque esté en pecado y la persona tiene deseos de convertirse y cambiar, la oración es aceptada. Entonces no caigamos en engaños. Por eso, queridos hermanos, escuchemos a Jesucristo nuestro Señor, que nos llama a que nos convirtamos, a que cambiemos de vida. Escuchemos a Cristo que nos llama y no seamos oídos sordos, no sea que nos pase como aquellos que despreciaron a los profetas. Por eso el corazón se endurece con el pecado, el corazón se endurece con la mentira, el corazón se endurece con la ira. Por eso el apóstol San Pablo hoy en la epístola nos advierte de la ira, que no pequemos por la ira, o sea, que no nos dejemos llevar por la bronca del momento, que no nos dejemos llevar por el odio, por el rencor, por la soberbia. ¿Por qué? Porque nos hace apartarnos de Dios, nos hace que nos cerremos a la gracia de Dios. Es importante que tomemos conciencia, queridos hermanos, de que Dios siempre está atento a lo que nosotros necesitamos. Pero lo primero que va a estar atento a lo que nosotros necesitamos es en orden espiritual y sobrenatural. Es decir, todo lo que Dios conceda o deje de conceder va a ser tanto cuanto nos lleve a la vida eterna, nos lleve al cielo, nos lleve a la salvación. Y eso es lo que lamentablemente a veces no tomamos conciencia. Nos enfrascamos tanto en las cosas de este mundo, como les pasaba lo de la parábola. No, tengo que trabajar, no, tengo que hacer esto, no, tengo que hacer lo otro. Esas eran las excusas que ponían para no escuchar a aquellos que los invitaban a las bodas. ¿Cuántas veces nosotros, no, Dios mío, tengo tantos problemas, no puedo rezar el rosario, no puedo ir a misa, no puedo cambiar de vida, no tengo tiempo? Cuando en realidad la oración, los sacramentos, la misa, te darían fuerzas para que pudieras hacer mejor aquello que quieres hacer y con tus propias fuerzas no lo puedes hacer. Eso también es un engaño diabólico. Creer que nosotros con nuestras propias fuerzas podemos responder a Dios, podemos enfrentar las cosas. Y eso es lo que el maligno enemigo quiere, que nosotros enfrentemos solos para que perdamos. Porque si lo enfrentamos con Cristo y con la Virgen, Él va a perder. Porque Él ha perdido la guerra en la cruz. Cristo tiene la victoria en la cruz. Pero si te alejas de Cristo, ya no tienes la victoria. Por eso el introito de hoy decía, yo soy la salvación del pueblo, dice el Señor, citando el Salmo 36 o 37. Dios es nuestra salvación, Dios es nuestro Salvador, es nuestro Redentor. Dios es el que con su sangre ha pagado para que nosotros podamos tener vida eterna, para que podamos tener el perdón de los pecados. Por eso en la oración colecta, ¿qué le decimos? Dios omnipotente y misericordioso, aparta benignamente de nosotros todo lo que sea nocivo, o sea, todo aquello que nos haga daño, todo aquello que no sea en orden a la vida eterna. Muchas veces nos enojamos con Dios cuando tenemos una enfermedad, cuando tenemos un problema, cuando tenemos una cruz, cuando tenemos algo, una adversidad, cuando en realidad no nos tendríamos que enojar con Dios, porque Dios está labrando la figura de su Hijo Jesucristo. El Eterno Padre labra la figura de su Hijo Jesucristo para que tú seas salvo, para que tú tengas la verdadera redención. Y por eso permite tal problema, por eso permite tal dificultad. Pero tengamos cuidado que no nos pase lo de la parábola del sembrador, como otras veces hemos advertido, aquella semilla que cae entre espinas y que ahoga la semilla que crece. Y Jesucristo mismo explica eso y dice, la semilla que cae entre espinas y que es ahogada son aquellos que escuchando la palabra de Dios, que aceptando la gracia de Dios, que aceptando la redención de Cristo, por sus preocupaciones, por sus problemas son ahogados y terminan perdiendo esa gracia. ¿Cuántas veces a nosotros nos ha pasado eso? El ahogarnos nuestros problemas, el ahogarnos nuestras dificultades nos han hecho apartar de Dios. Cuando al contrario, los santos nos dan ejemplo y los santos son testimonio de que la gracia no solo es suficiente, sino que también puede ser eficaz. Los santos no son solo para interceder por nosotros ante Cristo, ante la Virgen. Los santos son también para
darnos ejemplo de que es posible imitar a Cristo, es posible ser dócil a la gracia de Dios. Por eso cambiaron de mentalidad ellos y tomaron conciencia y no les importaba sufrir lo que sea con tal de no perder a Dios. Y nosotros qué tibio que estamos. Ya tenemos sueño y ya no queremos estar en la misa. Ya no me gustó algo, tengo un problema, ya no rezo más. Me enojo con tal cosa, ya dejo la vida cristiana. Veo tal tentación y ya dejo de orar como cristiano. Si todos lo hacen, yo también lo voy a hacer. Si todos no son honestos en el trabajo, yo tampoco no lo voy a hacer. Si todos mienten, porque yo no voy a mentir. Y tratamos de excusarnos de esa manera, cuando en realidad estamos cerrando a la puerta de la gracia. Por eso es que el apóstol San Pablo en la carta a los Efesios nos dice: dejaos de mentiras. ¿Por qué? Porque la mentira viene del maligno enemigo. ¿Quién es el mentiroso por excelencia? ¿Quién es el padre de la mentira? Satanás. Juan capítulo 8, versículo 44. Satanás, cuando tú te refugias en la mentira, ¿cuántas veces nos engañamos inclusive nosotros mismos? Justificando nuestro pecado, siendo manga ancha con nosotros, pero siendo intransigente con los demás. Y nos estamos engañando, pero a Dios no lo puedes engañar. Jesucristo ve tu corazón, Jesucristo ve tu alma, Jesucristo ve tus intenciones, Jesucristo ve si tú quieres responderle o no. Tú puedes poner millones de excusas, pero esas excusas no tendrán ningún valor si no concuerdan con la verdad. Porque Cristo es la verdad y Cristo no acepta la mentira. Por eso, querer poner un Cristo misericordioso que es manga ancha con el pecado, diciendo: bueno, sí, yo te perdono y seguí pecando, total, yo te voy a perdonar todas las veces que sea necesario, vos seguís pecando. Es mentira eso. El verdadero Cristo misericordioso, el verdadero Cristo que tiene un corazón lleno de amor, nos perdona para que cambiemos de vida, para que te conviertas. Hoy en día, queridos hermanos, como decía el Papa Pío XII, se ha perdido la conciencia de pecado. Hoy el pecado ha pasado a ser virtud y la virtud ha pasado a ser pecado. Inclusive la gente ha ido contra el orden natural, contra la familia, contra la misma sexualidad en el orden natural. Se ha ido en contra de todo lo básico. Hay toda una deformación. La gente dice que quiere tener espiritualidad, pero no le llama espiritualidad unirse a Dios, no le llama espiritualidad la salvación de Cristo obrada en la cruz, no le llama espiritualidad llegar a la vida eterna, le llama espiritualidad a prácticas que lo tranquilicen, pero que lo dejen en paz haciendo lo que hace cada día sin cambiar. La gente quiere soluciones mágicas, pero sin cambios. Por eso es que hoy tanto pulula la brujería, tanto pululan las supersticiones, tanto pululan las sectas. La gente no quiere sufrir y quiere que se le solucione su problema, pero no quiere cambiar de vida. No quiere que haya un verdadero cambio de vida en ellos. Y eso es lo que nos lleva a nosotros a tomar conciencia de que tenemos que volvernos a Cristo nuestro Señor para que Él nos ayude a hacer un verdadero cambio de vida. Queridos hermanos, esta parábola del reino de los cielos de San Mateo, que está unida a 9 parábolas más, son 10 parábolas dedicadas a hablar del reino de los cielos. Pero antes de hablar del reino de los cielos, Jesucristo, en San Mateo, en el capítulo 5 al capítulo 7, empezando por las bienaventuranzas, dio un resumen de todas sus enseñanzas, pero fue rechazada sus enseñanzas. ¿Cuántas veces nosotros también rechazamos al verdadero Cristo? Su corazón lleno de amor se presenta para salvarnos, para cambiarnos, nos pide un verdadero cambio de vida y nosotros lo rechazamos. Por eso, queridos hermanos, volvámonos a la Santísima Virgen, ella que nos dio el Santo Rosario, que nos dio el Rosario para que meditemos la vida de Jesucristo, para que meditemos su niñez, donde Él se preparaba para entregarse en la cruz, para que meditemos sus dolores en los misterios dolorosos, viendo cómo nos redimió, nos salvó, para que meditemos su gloria, los frutos que nos quiere dar muriendo en la cruz, los misterios gloriosos. En el Rosario encontremos el reparo, el amparo para poder llegar a Jesucristo. Esta Madre de Dios que festejamos el 11 de octubre y festejamos también a la Madre Católica,
Y de alguna manera tenemos una prolongación de esa fiesta en este domingo, en donde en Argentina se celebra el Día de la Madre y en otros lugares también. Le pedimos a la Madre de Dios que nos ayude a tomar conciencia de que somos hijos de Dios en Cristo. Y si tenemos a Dios por Padre, tenemos a la Virgen por Madre y a Dios hecho hombre como nuestro hermano mayor, que quiere invitarnos a participar del banquete nupcial, que quiere invitarnos a participar del cielo, de la vida eterna, que quiere tu salvación. Y cuando tengas que pasar alguna dificultad, algún problema, alguna tentación, alguna cruz, algo que te moleste, algo que te cueste, no lo veas como que Dios te está castigando. Míralo como la mano amorosa de Dios que te está corrigiendo para tu bien y que quiere salvarte y que ha santificado el dolor, porque Cristo también sufrió y murió en la cruz. Cristo también fue un hombre pasible, sin dejar de ser Dios, antes de convertirse en el triunfante y glorioso después de su resurrección. Pongámonos en las manos de María Santísima, Madre de Dios y Madre nuestra, encomendemos a todas las madres del mundo y pidamos para que nuestra Madre del Cielo haga que sea engendrado en nuestro corazón a nuestro Señor Jesucristo, que ella haga que nos llenemos del amor del corazón de Jesús. Aquellas palabras de Santa Margarita María Alacoque que no me canso de repetir y que me hacen pensar cuántas veces somos tan ingratos con el Señor, tan ingratos con su amor, tan ingratos con su salvación. He aquí el corazón que tanto ha amado a los hombres y solo ha recibido olvido, desprecio e ingratitud. Ya viene una tentación, ya viene una prueba, ya viene un problema, ya viene una cruz y ya nos soltamos de Cristo, ya se acabó la devoción, se acabó el rosario, se acabó la misa, se acabó la entrega a Él, cuando en realidad tendrías que ver en ello que Cristo se está formando en ti y eso es lo que hacían los santos. Tú también estás llamado a ser santo. No, yo Padre, no, sí, por el bautismo estás llamado a ser santo. Los que están en el cielo son los santos. Los que están en el purgatorio son santos que se están purificando para entrar al cielo. Ya están salvos. No han enteramente satisfecho por sus pecados. Por eso los primeros cristianos se llamaban santos entre ellos. ¿Por qué se llamaban santos? Porque se recordaban su vocación. Estás llamado a imitar a Cristo. Estás llamado a seguir a Jesucristo. Estás llamado a que tu vida sea regida según los mandamientos de Cristo, las enseñanzas de Cristo. Entonces trabajaban teniendo en cuenta las enseñanzas de Cristo. Hablaban teniendo en cuenta las enseñanzas de Cristo. Se divertían teniendo en cuenta las enseñanzas de Cristo. Obraban en su matrimonio teniendo en cuenta las enseñanzas de Cristo. Lo que dejaban de hacer lo hacían teniendo en cuenta la enseñanza de Cristo. Y hoy, lamentablemente, esto no pasa así porque estamos tibios. Nos hemos olvidado de la vida eterna. Queremos que Cristo nos ayude, como decíamos, solamente en las cosas de la tierra, pero nos olvidamos hacia dónde nos dirigimos. Madre Santa, Madre Inmaculada, Madre de Dios y Madre nuestra, Madre del Santísimo Rosario, Madre que nos diste esa dulce cadena que nos une a Cristo, oh Madre Santa, que invocamos que el reino de los cielos venga a nosotros en cada Padre Nuestro que rezamos, en cada misterio, suplicamos e imploramos que la gracia de Dios no se vaya de nosotros, sino que aumente, que podamos entrar a la vida eterna, que podamos ver el valor sobrenatural de nuestras buenas obras, de nuestros sacrificios, que no son en vano. Por eso no lo escuchemos al maligno enemigo cuando nos tiente y nos dice, ¿para qué vas a sufrir? ¿Qué sentido tiene lo que pasás? No perdamos la paciencia. Y si perdemos, pidamos perdón y volvamos de nuevo a intentarlo. Confiemos en la gracia de Dios, porque vales la sangre de Cristo, vales la sangre del Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, vales la sangre del Esposo Divino, vales la sangre de aquel que se desposó con la humanidad en el seno purísimo de la Virgen María, teniendo una iglesia, un cuerpo místico que santifica a la humanidad, porque la utiliza como instrumento para arca de salvación, para dar su salvación. Acude a los sacramentos como prolongación de Cristo, que te da su gracia divina. Cuando recibas la Santa Comunión, pídele a Cristo que lo que recibes con la boca entre en tu corazón. Queridos hermanos, tomemos conciencia de todo esto y pidamos fuerzas para corregirnos. Y pidamos también perdón por aquellas madres que han cometido el crimen del aborto. Pidamos perdón por aquellas madres que
que no permitieron que sus hijos vivieran en este mundo y no permitieron que sus hijos recibieran la gracia de Dios. Los privaron de la vida de este mundo y los privaron de la vida eterna. Pidamos que se arrepientan. Tomemos conciencia de lo que es ser madre. Tomemos conciencia de lo que es traer un hijo al mundo. Tomemos conciencia de lo que son los padres. No es solamente traer hijos al mundo, darles de comer y vestirlos. Los tienes que llevar al cielo, a la vida eterna. Esa es tu responsabilidad primera. Así como te preocupas de vestirlos, así como te preocupas que estudien, así como te preocupas que tengan todas las cosas, que está bien, preocúpate de llevarlos al cielo, a la vida eterna, de corregirlos en aquellas cosas que no están bien. No les fomentes el pecado, porque si les fomentas el pecado a tus hijos, te irás con tus hijos al infierno, te condenarás con tus hijos. Toma conciencia, porque ahora es el tiempo del cambio verdadero. Y si tenemos hijos que se han desviado y que ahora no los podemos enderezar, recemos por ellos, hagamos penitencia por ellos, sacrifiquémonos. Muchas veces no tomamos conciencia de lo que es la reparación y el desagravio. Sí, recibimos el perdón de los pecados en la confesión y estamos contentos. Está bien que estés contento por la gracia de Dios, pero no te olvides de reparar y desagraviar. Muchos no se acuerdan de esto. Viven como si nunca hubieran cometido nada. Está bien, fuiste perdonado, fuiste lavado con la sangre de Cristo, pero acepta con humildad al menos los sacrificios que Dios te manda. Y trata de sacrificarte haciendo extraordinariamente bien lo cotidiano cada día. Es lo mínimo con lo que podemos responder a la gracia de Dios. Madre Inmaculada, con tu Santo Rosario te pedimos fuerzas para vivir todo esto. Y que tomando conciencia en estas parábolas o comparaciones que hace Cristo, tomemos conciencia que está en juego la vida eterna y que cada decisión que nosotros tomamos o dejamos de tomar tiene un eco de eternidad, de cielo o de infierno. ¿Qué decisiones vas a tomar frente a la gracia de Dios? ¿Qué decisiones vas a tomar frente al corazón de Jesús que te dice: he aquí el corazón que tanto ha amado a los hombres y solo ha recibido olvido, desprecio e ingratitud? ¿Qué decisiones vas a tomar? Madre Inmaculada, refugio de pecadores, ayúdanos a tomar las decisiones correctas y que el rosario nos ayude a despertarnos de este letargo, que nos ayude a buscar la renovación en Cristo, que nos ayude a tener la mentalidad de Cristo, que nos ayude a que Cristo conduzca nuestra vida, que nos ayude a tener los sentimientos de Cristo, que nos ayude a tener la voluntad de Cristo. Oh Madre Santa, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ave María Purísima.